Aleluya, gloria a Dios. Aquí continuamos con nuestros estudios, las puertas de Jerusalén. Hemos hablado cómo el Señor ama más de todo lo que la heredad de Jacob, las puertas, porque por una de esas puertas el Señor va a regresar con poder y gloria a gobernar. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la puerta del muladar o el estiércol, que es su segunda parte. Dios me los bendiga. Y hoy vamos a seguir, a continuar. Y esta puerta conducía al valle de Hinnom. Esta es la segunda parte. Si tú quieres ver la primera parte y la puerta que es Cristo Jesús, porque la primera puerta que nosotros que hemos visto que es la puerta que es Cristo. No hay otra puerta que no sea más que Jesucristo. Pero es necesario que pasemos por muchas situaciones para ir creciendo, para ir nosotros llenándonos cada día más y más de Dios y ir entendiendo lo que es la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3. Esta puerta la vas a encontrar en Nehemías, capítulo 3, verso 4. Y como ejemplo vamos a usar Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3. Y dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas de las naciones que Jehová echó de los hijos de Israel. Entonces vemos que aquí este rey vino a hacer lo malo delante del Señor. ¿Por qué? Porque se practicaba en los lugares paganos, se practicaba pasar a los hijos por fuego, entregárselos al dios Moloch para que fuera sacrificado los bebés. Hoy en día vemos también cómo el enemigo, pues a través de lo que son los abortos, quiere destruir a lo que es los niños. Y aquí de igual manera desde hace mucho tiempo se practicaba cómo matar a estos niños y pasarlos por fuego. Israel no lo tenía que hacer. Por eso es que Dios escogió un pueblo, una nación, escogió a Abraham y lo apartó para hacer de él una nación, ya que todas las naciones se habían corrompido, porque el enemigo había hecho de las naciones, les había enseñado a hacer y a practicar lo malo. Y entonces el hombre, al decir hombre en la Biblia, significa mujer y hombre, la creación, los humanos empezaron a practicar el pecado. Entonces veamos Josué capítulo 15, verso 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado del sur del Jebuseo, que es en Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Edom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado norte. Entonces vemos acá que Josué, cuando estaba ordenando los límites, vemos que está el valle de Hinnom. Entonces esta puerta del estiércol nos va a dar al valle de Hinnom. Y este valle es en el cual se practicaban estas abominaciones, que es entregar a los hijos a pasarlos por el fuego. Entonces es necesario que nosotros vayamos entendiendo la palabra de Dios, porque para nuestra vida y nuestro tiempo actual, ¿cómo aplica el Antiguo Testamento? He visto que muchos pelean si debemos de estar en la gracia o debemos de estar en la ley. Pero es algo que el enemigo ha hecho que haya una división para que las personas no entiendan todas las riquezas que hay en el Antiguo Testamento y toda la bendición que hay en el Nuevo Testamento bajo esa gracia. Es un complemento y es una enseñanza para nuestra vida espiritual. Dios nos quiere dar cada día más y más de su palabra para que nosotros vayamos creciendo conforme nosotros nos vamos nutriendo de la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 20 y verso 21. Y todos los pueblos quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos,
que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirvieran con tributo hasta hoy. ¿Qué quiere decir esto? Entonces hubieron personas de los amorreos, de esos pueblos paganos, de los heteos, de los fereceos y de los jebeseos que quedaron. Y estas personas fueron contaminando porque en su corazón ellos practicaban por generaciones todas estas abominaciones. Entonces aquí en este valle vamos a encontrar lo que luego se le llamó en el Nuevo Testamento el Gehenna o Yeyena, como le podrán decir. Es un lugar donde se tira toda la inmundicia al fuego. Muchos han interpretado que el infierno no existe porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Y efectivamente, pues su amor fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para que ninguno fuera a parar a un lugar de tormento. Él pagó, porque cuando nosotros pecamos, por eso es necesario pasar por todas las puertas. Pero a veces el cristiano empieza en Jesucristo, pero en el camino Satanás lo extravía. Satanás viene y entonces hace que las personas se confundan y se aparten de la palabra de Dios y empiecen a practicar el mal. Fíjese, las personas dicen que el Gehenna o Yeyena, como se le conoció, sea solo un lugar literal, porque era un lugar donde no se apagaba el fuego, siempre estaba ardiendo, porque ahí tiraban en ese lugar todo lo que era basura, todo lo que eran trapos inmundos o personas que habían muerto con lepra y que no tenían un lugar de entierro. Incluso para algunas personas que mataban porque habían cometido cosas terribles y que eran enjuiciados. Pero veamos que Dios en realidad no hizo el infierno, aunque esto era físico. Este lugar era físico. Este es como una figura de lo que es el lugar de infierno. Y no es que Dios lo haya preparado para el ser humano. Al contrario, Dios dijo que iba a preparar moradas donde nosotros habitaremos, un lugar hermoso. Sí, Dios es un Dios de amor, pero dígame una cosa, si a usted le matan un hijo, un esposo, una esposa, un padre o a una madre, ¿a usted le gustaría que esa persona quedara libre y que fuera por las calles matando a otras personas? Claro que no. Por muy bueno que sea usted y por muy cristiano, usted le gustaría que esa persona tuviera un juicio en el cual esa persona estuviera el tiempo necesario en prisión hasta que pagara lo que ha hecho contra la persona dañada, contra la familia de esa persona. Entonces de eso se trata este lugar. Este lugar es un lugar de espera donde luego irán al juicio final, de donde está en Apocalipsis, donde habla del trono. Y Gehenna o Yeyena, ese lugar es un ejemplo que da la puerta del valle. Tal y como hemos estado hablando de todas estas puertas, la puerta primera que es la oveja, donde todos entramos como ovejas al recibir a Cristo Jesús. Y luego vamos al sacrificio, porque nuestra carne, todas las ovejas que entraban por esa puerta tenían que ser sacrificadas. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que sacrificar nuestra carne y ya no complacernos con los deleites que antes sin Cristo hacíamos, sin el conocimiento de la palabra. Pero ahora que vino el conocimiento, nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. Luego venimos a la puerta del pescado, que es una simbología en el cual el cristiano pasa, porque como tiene a Cristo en su corazón, quiere llevar
dar la palabra a otras personas para que estas personas sean llenadas de la palabra y cambiadas y transformadas como nosotros estamos siendo cambiados y transformados. Entonces también pasamos por la puerta del valle, porque dice que el Señor dice que nos infundirá aliento, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, a través de su vara y su callado, Él no nos va a dejar y no va a permitir que resbalemos. Entonces es necesario pasar por valles, dificultades en la cual nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a fortalecer, porque vamos a ver situaciones difíciles, pero vamos a ver la mano de Dios, porque dice su palabra que aunque andemos en fuego no nos quemaremos, ni en agua nos ahogaremos. Entonces es necesario que pasemos esos valles para nosotros fortalecer nuestra fe, porque la palabra de Dios no dijo que cuando recibes a Jesucristo serás tú lleno de gloria y de rosas, sino que dijo, nunca os dejaré, nunca os desampararé. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero hijitos, yo he vencido al mundo. Entonces, de eso se trata. Hay mucha discrepancia acerca de que si hay infierno o no hay infierno, e interpretan la palabra de Dios a veces porque nos guiamos por el corazón, y lo vuelvo a repetir, no podemos guiarnos por nuestro corazón o por nuestros pensamientos, porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces no es que Cristo, o no es que Dios, el Padre, haya dicho, voy a hacer este infierno para que toda la humanidad vaya ahí. Al contrario, lo hizo para el que hizo la iniquidad, que fue allá en el cielo Satanás y sus ángeles, que siendo ellos perfectos, quisieron invadir el trono de Dios. Cualquier gobierno humano en el cual quieran atacar, si quieren atacar tu nación, tu país, tú quieres defender tu país. Cuanto no más aquel lugar especial que Dios hizo y que el enemigo quería destruir o ponerse a la altura de Dios. Entonces Dios hizo para ellos este lugar, y para los demonios, porque vemos cuando se le aparece a Jesucristo al Gadareno y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no es nuestro tiempo. Entonces vemos que el enemigo sabía cómo y a qué lugar pertenece. Pero recordemos que todo el que practica el pecado, la hechicería, la idolatría, la mentira, la lascivia, el adulterio o la fornicación, está practicando lo que hace Satanás y lo que quiere Satanás que la humanidad practique. Y es por eso que aquellos que practican tales cosas tendrán su parte con su padre Satanás. No es que Dios no sea bueno, al contrario. Muchos de nosotros, porque éramos mentirosos, porque muchos éramos ladrones, otros asesinos, otros adúlteros, fornicarios, hechiceros, todo esto dice Pablo que muchos de nosotros éramos homosexuales, lesbianas, mentirosos, etcétera, etcétera. Y aún muchas veces como cristianos seguimos fallando, pero nosotros ahora no disfrutamos el pecado. Al contrario, cuando cometemos un error, venimos a los pies del Señor y nos apartamos de nuestros errores y pecados. Entonces, imagínense, nosotros merecíamos pagar todo lo malo que habíamos hecho. Merecíamos pagar todo lo malo que practicamos. Pero ahora viene Jesucristo y Él lo paga en la cruz del Calvario. Satanás y la muerte, el Hades, ángeles caídos con gran fortaleza, porque ellos habían tomado esa autoridad, venían y decían, ok, esta persona merece morir porque robó y merece ir a este lugar de tormento, porque ya que no pudo subir al tercer trono y tomar ese lugar, quiere arrebatar la creación y destruir esa creación hermosa por la cual Jesucristo dio esa sangre preciosa. Entonces, pero veamos Marcos capítulo 9, verso 46. Dice la palabra, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces,
por eso creen que todo esto es como una metáfora, como un ejemplo, pero que realmente no existe. Claro que existe. Hasta científicamente hay gusanos que dicen que pueden sobrevivir a ciertos grados de fuego. Y esto es un mundo espiritual, porque también está muchos que dicen, no, es que no puede ir al infierno porque los cuerpos no pueden sentir. Y hay un lugar de fuego. Es un mundo físico que es un mundo que se vuelve espiritual. Esto Gehenna o Gehenna se vuelve espiritual. Cuando la persona muere, es su espíritu y su alma la que van ya sea al lugar donde el cual esperan la gloriosa venida de Jesucristo. Su cuerpo va al polvo, su cuerpo vuelve a ser polvo, pero su alma y espíritu no son polvo, es un aliento que Dios dio. Y todavía sienten las almas y piensan, porque lo hemos visto. Para muchos es una parábola lo del rico y Lázaro, pero Dios está poniendo nombres verdaderos. Y también cuando vemos en Apocalipsis las almas están pidiendo la justicia, están clamando. Entonces esas almas están pensando, tienen voz, tienen oídos y pueden sentir, aunque no tienen cuerpo físico, porque necesitan Dios tan solo un átomo que esté esparcido en el polvo para volver a darte un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, cuando dice la palabra de Dios que a la final trompeta, y también confunden la final trompeta porque es la de Dios, la de Apocalipsis es la de los ángeles, y confunden todo esto cuando interpretamos en nuestro razonamiento la palabra de Dios. Pero continuamos acá. Dice que en Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos que no fue preparado para la humanidad. Y Dios no manda a nadie al infierno. Solita la gente se va por sus pecados, porque se complacen más en practicar la maldad que en obedecer a la palabra de Dios. Dios no está esperando que ninguno se pierda. Al contrario, Él quiere que vengan todos al arrepentimiento, que todos se salven. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque Él es juez, Él es fiel y su reino está en justicia. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7, entonces dice, el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En el mismo Eclesiastés está diciendo que el polvo vuelve a la tierra. Sí, el polvo, porque dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, verso 4 al 6, dice, para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Pero tienen que leer el texto y el contexto para entender la palabra de Dios, no solo el pedacito, sino tienen que leerlo todo. Y dice, ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Y agarran este verso para pensar que ya no tiene vida y que está descansando el cuerpo, pero no es así. Es la carne la que ya no tiene memoria. Esa persona, aunque haya sido un rey, un rico, difícilmente pues se van a acordar, y los que se acuerden dentro de 100, 200 años, pues sí fue una persona que vivió en tal lugar, hizo grandes proezas, pero hasta ahí. Pero dice el verso 6, en verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido, nunca más tendrán en todo lo que se hace debajo del sol. Y ahí está el contexto, debajo del sol. Estamos hablando lo que es carne, lo que está debajo del sol, pero del mundo espiritual la persona sigue teniendo memoria, la persona puede sentir, si fue a un lugar en el cual está esperando la gloriosa venida de Dios, esperando que se le dé un cuerpo glorificado,
de tan solo un átomo, puede el Señor soplar y dar vida a ese átomo y un cuerpo que se glorifica, y su alma y su espíritu que viene con el Señor tomarán ese cuerpo y ahora pasará a ser la esposa de Cristo Jesús, que reinará con el Señor por siempre. Y veamos Salmo 88:12, dice, se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Claro que no. Es por eso que es necesario que ahora nosotros en vida podamos arrepentirnos, podamos venir a Jesucristo, podamos llenarnos de la palabra de Dios, porque esta puerta se trata de ir hasta la genética. Esta puerta del muladar es de sacar todo lo que está dentro, lo que muchos desconocen. Hay muchos que nosotros a veces no somos ni tenemos idea de lo que somos capaces. Hay personas que empiezan en el Señor bien, pero terminan mal, se apartan en el camino. Por eso es que está ahí el Gehenna o el Yeyena, que es el fuego. Ahí, por eso Jesucristo decía, es mejor que eches tu boca, si la boca es chismosa, si la boca dice contra el prójimo, si tu ojo codicia, si tu ojo desea lo que no te pertenece, échalo al Yeyena. Si tu brazo peca, échalo al Yeyena. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Que nosotros debemos de ministrar y echar al fuego a eso que quema todo aquello que no nos sirve, todo aquello que no nos edifica. Entonces de eso se trata esta puerta en la cual nosotros tenemos que ser sanados, y muchos no llegan hasta esta puerta. Algunos se quedan solo en la puerta de las ovejas, solo reciben a Jesucristo pero no crecen, nunca se levantan, porque no quieren llegar a predicar, porque no quieren llevar la palabra, no pasan a la puerta del pescado. Y otros pasaron de la oveja a la puerta del pescado, predican, pero luego cuando viene el valle, cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación difícil, se apartan del Señor, o se detienen, o se cansan, se desaniman, y viene como una muerte espiritual. Y otros en el muladar, porque hay cosas que dicen, pero es que yo sirvo, y he servido, y he pasado la puerta del pescado, y he pasado los valles, pero no crezco, sigo en esta situación estancado. Aquí es donde el enemigo quiere estancar a la gente. ¿Por qué? Porque tienes que escudriñar el espíritu, el alma. Si el espíritu ha sido dañado generacionalmente, si el enemigo tiene alguna deuda con tus bisabuelos y te ha venido a cobrar, hay acreedores. Hemos estudiado, tú lo puedes estudiar en Tabernáculo de Adonai o en Teología la Biblia, en Comunicados vas a encontrar todos estos estudios y te vas a dar cuenta que a veces viene el acreedor. Vemos muchas historias, vemos cómo en la vida de Jacob viene desde Abraham y no sabemos, hemos estudiado desde de dónde venía Abraham, venía de un lugar en el cual se practicaba la idolatría. Vemos a Jacob, que era un hombre que era mentiroso, que Dios lo transforma en el momento que pelea su bendición, esa bendición de que Dios iba a estar con él a donde quiera que él fuera. Entonces vemos que él la llevaba y vemos que los hijos de él hicieron cosas terribles, por las cuales también estudiamos acerca de ellos, cómo perdieron sus lugares, cómo perdieron ese lugar, porque no era Judá el que le tocaba, no era el primogénito, mas sin embargo Simeón, Leví, perdieron esa oportunidad de venir de la primogenitura y pasar a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Entonces aquí es esta puerta donde tenemos que escudriñar todos nuestros actos físicos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, para entregárselo al Señor y echar al fondo de la mar toda aquella basura, porque para eso es esta puerta, para sacar el estiércol, la basura, puede ser nuestra o generacional, para ser libres. Aquellas personas que están atadas al sexo, a las drogas, a la pornografía y han llegado hasta este lugar pero no pueden pasar. Entonces
tenemos que estar ministrando nuestra alma. ¿Cuánto tiempo debo de hacerlo? Todos los días de nuestra vida hasta ser libres. Algunos con una palabra hoy serán libres, otros les tomará meses, otros años, el tiempo que sea necesario. Hay gente que ha pasado 5 años ministrándose para ser libre del alcoholismo. Hay gente que ha pasado 1 hora de oración y ha sido libre. La palabra, la oración y la obediencia. Muchos dicen resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero antes de resistirlo dice la palabra de Dios que debemos de obedecer a su palabra. No vamos a poder resistir al diablo si no nos llenamos de la palabra de Dios. Entonces con esto termino. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses. Vamos a ir antes Mateo 7:23. Y entonces dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta por qué los desconoce. Porque ellos nunca tuvieron intimidad con el Señor. Porque conocer en la palabra es tener intimidad y por eso lo separa. No es que Dios esté mandando a todo el mundo al infierno, no. La gente se está yendo solita por sus propios deseos, por su falta de tener esa fortaleza que viene de parte de Dios. Dice que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Cristo Jesús. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira. O sea que no es porque Dios mande a las personas, es porque la gente se está yendo solita. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces a veces decimos es que Dios es bueno y por eso no existe el infierno. No, porque Dios es bueno, es que ha puesto un justo juicio para aquellos que no practican el amor y la palabra de Dios, que solo de labios le alaban, pero no de corazón. Veamos para terminar Apocalipsis capítulo 20. Verso 13 y 14. Y dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Esto ya lo hemos estudiado a los que han seguido los estudios, pero este es un repaso, es el final. Después, el infierno solo es el lugar que está esperando para el día del juicio. Después del milenio, se van a levantar estas personas se van a enseñar todas sus vergüenzas, todos aquellos pecados que desconocen, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios dice que sus pecados son echados al fondo de la mar y en ese entonces el mar ya no existirá más. Así que no habrá quien recuerde, Dios no se acuerda de sus pecados. Pero estas personas que no se arrepintieron, que no cambiaron, la muerte, el Hades van a entregar a sus muertos que están en esos lugares de tormento. Los mares donde murieron las personas que no resucitaron en el día que el Señor venga con su trompeta, con su voz, a decirle, levántate, es el momento. Entonces, después del milenio van a resucitar y es el gran juicio delante del trono blanco. Y dice que el mar entregó a sus muertos y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y serán juzgados. Ahí, por eso es que vemos que en el milenio todavía hay muerte, porque la muerte todavía no ha sido echada al lago de fuego. Va a ser echada al lago de fuego aquí en Apocalipsis 20, del verso 13 al 14, y también todos los que están a cargo de estos ángeles, que son ángeles caídos, que han tenido autoridad sobre la humanidad,
que se deja llevar no por la palabra de Dios, sino por sus propios deseos y sentimientos. Usted no confía en su corazón o en su pensamiento. Usted no confía en el hombre, no puede confiar en mí. Usted tiene que confiar en Cristo Jesús, porque Él es el dador de la vida y el autor de la vida. Él le da vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. Quedamos despedidos de este estudio. Continuaremos la próxima semana y también estaremos estudiando lo que es la teología bíblica y teología sistemática. Dios te bendiga.